Vamos a seguir adelante con mi compañera Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, que está aquí con nosotros para darnos su comentario de esta semana. Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio. Un saludo a todos y a todas en la audiencia. ¿Cómo estás después de unos días de asueto para algunos, verdad? Pero nosotros seguimos acá trabajando. Así es, Claudia, así es. Acá seguimos trabajando. Pues en espera, Claudia, de ver qué tenemos para este inicio de semana de Pascua, Claudia. Fíjate, Julio, que precisamente el viernes se dio a conocer una noticia que para mi gusto, es una de las notas más importantes que va a marcar el desarrollo de los negocios en nuestro país. De hecho, ya lo está haciendo. El Departamento de Justicia de Estado de la Unión Americana dio a conocer que México y Estados Unidos, a través de sus gobiernos, acuerdan la entrada de nuestro país al Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación, el ITSI Fund, como dicen allá en Estados Unidos, que se crea a partir de la ley de chips, Julio, y que lo que nos dice este fondo, que México va a formar parte de todo un ecosistema para generar, para diseñar, para producir semiconductores. Es decir, Julio, la guerra de los chips ya está aquí en el continente latinoamericano, en Norteamérica, y México, según nos explicaba Jorge Flores Kelly, el fundador de Observatorio de Nearshoring, que es el primer indicador que mide ampliamente y con un gran espectro el impacto de la inversión extranjera directa en nuestro país, nos explicaba que México ya tiene varias de las fases para diseñar semiconductores. En Guadalajara, Intel lo está haciendo desde hace ya varios años. La industria automotriz, Julio, con más de 30 años de estar produciendo automóviles de combustión tradicional, bueno, pues ahora se suma a esta revolución. Y la buena noticia, Julio, es que Costa Rica nos va a hacer competencia claramente, la Suiza de América Latina, pero la buena noticia es que México tiene más ingenieros egresados anualmente de las famosas disciplinas STEMs, que son ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Somos un país ya de ingenieros, Julio, y eso me parece que es una gran noticia, y que México va a estar creciendo durante los próximos años, impulsado por esta buena noticia de que no solamente nos vamos a quedar en la manufactura, sino que vamos ya a la época de la mentefactura, querido Julio. Claudia, pues sí, fíjate que, por ejemplo, acá en Guadalajara es cada vez más frecuente el ver extranjeros, sobre todo de la India, de Pakistán, o al menos que trabajan en las áreas de todo esto relacionado con la tecnología. ¿Y qué va a significar este hecho de que nos convirtamos en productores de chips y el convenio en materia de ciberseguridad? Es decir, que nos estamos obligando, lo cual es me parece comercialmente necesario, a la protección de datos, a la protección de ciertas cuotas de producción de estos chips para no frenar procesos de fabricación de bienes de toda índole. ¿Qué significa, Claudia? Significa, Julio, que nos vamos a especializar en alguna parte de la cadena en donde resultemos más competitivos. A lo mejor, como bien dices, que allá hay mucha gente de la India. Hay que recordar que la India se dio a la tarea de crear su propio Valle del Silicio allá en Hyderabad, en India, donde comenzaron a desarrollar una gran cantidad de tecnología. Mandaron a sus ingenieros a las universidades estadounidenses y hoy tienen pues una exportación de ingenieros muy importante. ¿Qué significa? Que nos vamos a especializar en alguna fase. Se hablaba en un principio que pudiéramos estar especializados en el diseño, pero también en la integración, en el armado, en el empaque de estos chips que no son tan complejos, que son los chips que se usan para un electrodoméstico, para el Internet de las cosas, que ya sabemos que en todo el ambiente de tecnología es pues ya la tendencia que se comiencen a operar los electrodomésticos, las casas, las oficinas, los edificios inteligentes. Y tienes razón, Julio, yo creo que uno de los grandes desafíos es precisamente los temas de ciberseguridad, pero también de transferencia tecnológica, porque
vamos a ver una época que no la habíamos vivido. Incluso la empresa taiwanesa TSCM firmó un acuerdo con el gobierno de Chihuahua para comenzar a hacer transferencia de tecnología. Se habían negado, Julio, pero creo que estas subvenciones que vienen de Estados Unidos son importantes. El TC Fund, como decíamos, ITSI Fund, que es este Fondo Internacional de Seguridad Tecnológica e Innovación, pues va a cambiar el rostro de muchas empresas. Hoy leemos en la prensa, Julio, no solamente que las remesas están aumentando a niveles de más de 4.500 millones de dólares en febrero, sino también que está llegando inversión extranjera directa. Están comprando empresas, Julio, y eso lo vamos a comenzar a registrar en los indicadores de inversión extranjera directa, ya no solamente reinversión de utilidades, sino adquisición de empresas, porque lo que urge es comenzar a operar ya, querido Julio. Claudia, temo que tengas todavía más temas para platicar y yo estoy aquí clavado con esto que hablas de los chips y de la participación de los mexicanos en este nuevo ambiente industrial. Pero te pregunto, si estamos, dijiste ya somos un país de ingenieros, si estamos produciendo el número suficiente de jóvenes especializados en estos temas científicos y tecnológicos para hacer frente a la demanda que va a haber de ese tipo de personal capacitado. Fíjate, Julio, que esa es una pregunta de reportero muy a tono con lo que nos preocupa. Yo se la hice también a la Secretaría de Economía, la Unidad de Inteligencia Económica, a una consultoría que se llama Prodensa, de cómo podemos afirmar que estamos teniendo esta gran cantidad de ingenieros. Si, por ejemplo, Julio, algo que nos preocupa es que en las pruebas PISA salimos reprobados. Sí. Aparentemente hay críticas que dicen que también esas pruebas están un poquito maquilladas para vernos peor de lo que somos. Pero fíjate cómo los hechos nos llevan a revisar qué está pasando. 30 años de industria automotriz, en donde lo que se necesita, pues la inversión estadounidense, la japonesa, la alemana, son ingenieros de alta calidad. No hubiera sido posible crear este gran ecosistema de la industria automotriz sin técnicos, sin ingenieros, sin ingenieras, y eso lo hicimos aquí en México. Ahora, 30 años después, hay una inercia, están saliendo la mayor cantidad de egresados de ingeniería viene del Estado de México. No es una casualidad, porque ahí están los clústeres de la industria automotriz. Entonces, Julio, la respuesta es sí, nos volvimos, como dice Jorge Flores Kelly, con este anglicismo que me encanta, nos volvimos tequi, nos volvimos ingenieros, nos volvimos técnicos. El CONALEP va a comenzar a brillar porque ahí están las carreras tecnológicas, solamente hay que darles una actualización, pero ahí está el espíritu de los técnicos que después podrían convertirse en ingenieros, Julio. La respuesta es sí, buenas noticias. Además tenemos un bono demográfico, somos un país de jóvenes. ¿Cuánto tiempo nos durará? Ahí vendría el análisis de las pensiones, pero por ahora, por los próximos 10, 15 años, somos un país de jóvenes ingenieros e ingenieras, Julio. Híjole, pues qué bien, qué bien. Qué gusto de que se vaya dando ese proceso y que pueda haber esa oportunidad y esa posibilidad para muchos jóvenes y de que crezcamos industrialmente, sobre todo en estos temas que son los temas ya no del futuro, sino del presente que va rodando a toda velocidad. Claudia, ¿qué otros temas tienes por ahí? Porque si no, yo nomás estoy metido con este rollo. Es que es apasionante, Julio. Nosotros hace un año en la revista Fortuna pusimos en la portada un chip, un semiconductor con el hecho en México. Estuvimos pensando qué idea podría ser disruptiva y un año después resulta que sí, que vamos a comenzar en la era de los semiconductores, y creo que eso es un poco de lo que nos hace estar felices cuando hacemos periodismo, querido Julio. Y sí, viene la época de los semiconductores, pero hay amenazas. Digo, no todo es miel sobre hojuelas. Este fin de semana en la revista Proceso, en su edición mensual, tuvimos el gusto de colaborar con un texto que es el amargo sabor todavía de la inflación. Tú sabes que la subgobernadora, si no me equivoco, Irene Cantello,
que es la subgobernadora que sale en diciembre de 2024, Julio, fue como la voz disidente respecto a que no quería todavía bajar las tasas de interés cuando pasan de 11.25 a 11%. Hoy hay una entrevista en Reforma en donde ella habla de cuáles son los temores, de que todavía hay presiones inflacionarias, y nosotros en el texto de Proceso hablamos de 3 factores, Julio. Remesas, siguen llegando las remesas, qué tanto se está esterilizando ese efectivo en la economía, cómo se hace pues el empate entre tasas más altas, más dinero con las remesas, pero también está el dinero de los apoyos de la red de protección social, Julio, 740,000 millones de pesos que van en efectivo y esos no pagan tasas de interés, Julio. Entonces, creo que también el dinero de las elecciones está presionando. Entonces, los próximos meses vamos a ver, pues, no choque de trenes, sino, digamos, Hacienda va en un sentido contrario al de Banco de México, que quiere todavía controlar la inflación, y Hacienda, pues, sigue inyectando dinero a la economía, Julio. Híjole, pues ya iremos viendo cuál avanza y cuáles son los resultados. Claudia, algo más aparte de que mencionemos el hecho de que mañana tendrás programa de economía social. Pues Julio, nada más destacar algo que se está dando a conocer hoy precisamente con Javier Corral, que estuvo en la campaña, bueno, que ha estado en las mesas de diálogos por la transformación. Creo que hay que estar pendientes de esta declaración. Hacia el 2030, él dijo, todas las licitaciones, todos los contratos del gobierno deberán regresar a un 60% de licitaciones, solo 40% para adjudicación. Pero si quieres, ese será otro tema, pero me llamó mucho la atención que pusieran tanto énfasis en el equipo de campaña y en el equipo de Claudia Sheinbaum en el tema de los contratos y las licitaciones, Julio. Sí, Claudia, porque pues parte de los señalamientos de la oposición es acerca de que en lo que va de esta administración ha habido una exagerada utilización de los mecanismos discrecionales para la asignación de contratos públicos, Claudia. Y lo dijo Julio en medio de esta opinión pública que cuestiona, pero también le reviró al PAN y al PRI, al PRD, diciendo que, bueno, también se va a revisar el ecosistema de los notarios públicos, porque no solo se reparten diputaciones o secretarías o alcaldías, sino que se reparten también notarías, Julio. Entonces también les contestó por ahí, porque hay empresas fachada, luego transferencias de recursos del sector público y luego corrupción. Claudia, pues muy bien. ¿Y mañana a las 8 de la noche qué vamos a tener, Claudia? Mañana, Julio, a las 8 de la noche vamos a tener una revisión de los riesgos. Ya estuvimos muy metidos en el tema de la inflación y en este tema de nearshoring. Hay algo que le preocupa mucho a la gente, Julio, que es, ¿habrá guerra en Europa? Porque ya Polonia está hablando de temas de preguerra. Francia, en medio también de elecciones, está diciendo que va a mandar efectivos militares a la franja de Gaza. Está muy preocupante el tema, España y Alemania y Francia muy preocupados, y creo que ese es un factor junto con Estados Unidos que sí le meterá inestabilidad a nuestra economía, y de eso vamos a hablar mañana martes en Economía Social, aquí en Astillero, junto con Revista Fortuna. Muy bien, Claudia. Nos vemos mañana 8 de la noche. Gracias por hoy. Gracias, feliz inicio de semana, querido Julio.